Hola y sean bienvenidos todos a este pequeño video. Vamos a continuar estudiando un poco lo que son las anualidades y en específico pues las anualidades ordinarias y en particular un tipo de problema en el cual desconocemos la, la tasa de interés y conocemos los demás elementos de la anualidad, pero desconocemos la tasa de interés. En el video anterior yo pues ya estuvimos ahí revisando un poco los diferentes métodos que se presentan para plantear y resolver ese tipo de problemas y vimos pues cómo se puede ir resolviendo a prueba y error o haciendo uso de algo que se conoce como interpolación, que realmente no es un término muy correcto porque cuando se habla de interpolación en matemática pues hablamos de la construcción de funciones o polinomios que aproximan a otro tipo de funciones de las cuales desconocemos, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero al final pues así se le conoce y vimos cómo se utilizaba el método. Y en el método anterior pues quedé de poder desarrollar para ustedes una pequeña fórmula nueva, por decir así. Es una fórmula que normalmente no se presenta. Bueno, realmente yo en lo particular no he encontrado un texto de matemática financiera que desarrolle ese tipo de fórmulas porque realmente llevan un poquitito, pero mínimo, de conocimiento de matemática. Y a mí, pues, realmente no es algo que esté acostumbrado a hacer, en el sentido de que no me gusta pues dar cosas que normalmente no se dan, pero me pareció una muy buena oportunidad para desarrollar el método Newton-Raphson, algo que normalmente se estudia en cualquier carrera y se estudia normalmente cuando se está trabajando el cálculo diferencial. Entonces es una muy buena oportunidad para poder desarrollar esto en términos de matemática financiera. Entonces vamos a hacer eso. Vean que he hablado un poco más porque realmente pues, me emociona mucho desarrollar este tipo de cosas. Es algo que para mí es muy interesante y espero que para ustedes también. Lo primero que voy a realizar es la deducción de la fórmula, ¿no? Primero vamos a trabajar esa fórmula, a ver cómo es que va a resultar esta fórmula y luego lo vamos a aplicar al ejemplo que ya venimos desarrollando para terminar de completar todo esto. Entonces iremos viendo que el desarrollo de la fórmula es bastante simple y para ello pues lo voy a hacer suponiendo ciertas cosas. No voy a profundizar en algunos detalles porque si no pues el video sería larguísimo, ya de por sí creo que estoy hablando demasiado. Entonces vamos a partir del siguiente hecho, ¿no? Tenemos la fórmula para el valor presente equivalente de una anualidad ordinaria, que es la siguiente, ¿no? Tenemos esta pequeña fórmula. Voy a trabajar la tasa sin dividir entre los periodos, simplemente por simplicidad, pero ya sabemos que el resultado nada más lo multiplicamos por el número de periodos y ya obtenemos la tasa nominal en ese número de periodos, capitalizable en ese número de periodos. Muy bien, entonces observemos, ¿no? Esta es la ecuación que estamos trabajando en el ejemplo anterior, ¿no? Se nos va a presentar un problema como este. Voy a utilizar la fórmula de valor presente para poder aplicar la fórmula que encontremos directamente en el ejemplo anterior. Recordemos que hablaba de valor presente, el ejemplo que estábamos desarrollando. Fácilmente se puede hacer este mismo proceso para la fórmula de monto equivalente y obtendremos otra fórmula que nos va a servir exactamente igual. ¿Realmente el obtener las dos fórmulas es necesario? No, pues si ya conocemos el valor presente equivalente, simplemente encontramos el valor futuro equivalente y utilizamos la fórmula o viceversa, ¿no? Pero bien, entonces, este era el problema y lo que necesitábamos era despejar y. Pues bien, vamos a reconstruir un poco esta ecuación y la vamos a ir escribiendo igualada a 0. Entonces, vemos que primero vamos a quitar esta r de acá y obtendríamos esto, ¿no? C entre r es igual a 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. E incluso voy a quitar por el momento este paréntesis, ya no es necesario. Pues bien, esto es lo que tenemos. Luego, pues este i que está por acá lo vamos a quitar de acá también. Y de aquí entonces lo que obtendríamos es que c sobre r por i es igual a 1 menos 1 más i elevado a la menos n.
¿no? Hasta ahí todo perfectamente bien. Ok, ahora pues vamos a colocar todos los términos en un solo miembro de la ecuación para poder igualar a 0. Entonces lo que obtendríamos es que, bueno, lo voy a escribir así. 1 más i a la menos n más c sobre r por i menos 1 es igual a 0. Pues se pueden reordenar o ordenar de forma diferente todos estos términos y pues el resultado será exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Muy bien. Bien. Entonces a esta expresión que está igualada a 0, yo le voy a llamar mi función f de i. O sea, es una función que depende de i, evidentemente, ¿no? Y es la única variable o la única incógnita en esa ecuación. Entonces es mi función f de i. Pues bien, el siguiente paso es calcular su derivada. Vamos a calcular f' de i. Y observamos que pues, el proceso es muy simple, ¿no? Para derivar acá, pues se ocupa regla de potencias y me quedaría menos n por 1 más i elevado a la menos n menos 1, ¿sí? Y en el siguiente término, pues evidentemente c sobre r es constante, por lo tanto lo único que queda al derivar ese término simplemente es c sobre r. El menos 1 es constante, eso se me hace 0 y entonces esos dos términos me representan la derivada de la expresión anterior. Bien, hasta aquí todo muy simple. Creo que es muy difícil perderse en este proceso en lo que hemos hecho. Aquí viene lo interesante, ¿no? Pues ya tenemos una función, tenemos su derivada. Lo que vamos a usar es el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton, voy a escribirlo tal cual. Newton-Raphson es un método de búsqueda de raíces, ¿sí? Y es un método muy conocido para encontrar raíces. Y como, pues, bueno, perdón, aquí estoy escribiendo Newton como que fuera un nombre en español, no tiene tilde. Ok, entonces lo que les decía, el método de Newton-Raphson es un método que me permite encontrar raíces. Como ustedes ya se habrán percatado, ¿no? En esta ecuación lo que necesitamos es encontrar las raíces de esa ecuación. Es decir, los valores de i que me hacen 0 esa ecuación. Eso es lo que necesito. Por lo tanto, puedo aplicar el método de Newton-Raphson a esta ecuación. El método de Newton-Raphson dice que es un método iterativo. Entonces, el valor, voy a omitir el usar el índice i, vamos a utilizar otro índice, vamos a utilizar k. X sub k es igual a x sub k menos 1 menos la derivada evaluada en x sub k menos 1 sobre, aquí hay un pequeñito error, la función evaluada en xk menos 1 sobre la derivada evaluada en xk menos 1. Me voy a mover un poco acá. Esta es la fórmula del método de Newton-Raphson. No voy a profundizar dónde sale y todo esto es muy simple. No es tan simple, pero se puede recordar de dónde es que viene. Se puede hacer una deducción cuando esto se estudia muchísimo, sobre todo en el cálculo diferencial. Se presenta un poco cómo es que funciona, pero su estudio a profundidad se hace en otras áreas, como sobre todo en el área de análisis numérico, ahí donde se estudia mucho esto. Pero nosotros realmente no nos interesa nada más que solamente la fórmula. Ok, y entonces, dicho eso, entonces la fórmula para encontrar la raíz de nuestra ecuación va a estar en términos de i. Por lo tanto, aplicando el método de Newton-Raphson, la fórmula la voy a escribir en rojo incluso para que se quede claro. De nuestras tasas será así. Vamos a escribirlo así. I sub k menos 1 será igual, otra vez un pequeño error, vamos a ver, corregimos. I sub k será igual a i sub k menos 1 menos, y vamos a escribir la función. Vean, aquí tiene que ir la función como un numerador. Entonces escribimos esa función. Es decir, sería 1 más i sub k menos 1 elevado a la menos n más c sobre r por i menos 1.
todo esto dividido entre la derivada, es decir, entre menos n por 1 más i a la, y aquí voy a sacar un pequeño factor común, vamos a reescribir esto, a la menos n más 1. Todo esto sumado a c sobre r, ¿no? Vean que solo nada más he reescrito la función y la derivada tal cual la habíamos calculado. Y alguien preguntaría, bueno, aquí un pequeño error, bueno, falta un pequeño, aquí sería x menos k menos 1, perdón, y aquí también k menos 1. Alguien preguntaría, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y cómo funcionan esas y todo? Ya veremos. Lo importante es tener muy claro que esta es la fórmula que hemos encontrado para encontrar las tasas. O sea, esta fórmula por el método de Newton-Raphson es la que me va a permitir a mí resolver el problema anterior. Ya veremos cómo es que la vamos a ocupar, pero ya tenemos la fórmula, que es lo más importante. Ya tenemos cómo ir calculando esas tasas. Entonces vamos a ver, vamos a hacer algo, vamos a ver si lo podemos seleccionar para llevárnoslo a la siguiente página. Ok, ahí. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos copiar. Uy, perdón, aquí esto está mal. Vamos a ver. Sí, creo que... Bueno, no, lo vamos a dejar acá. No pasa nada. Porque realmente... Bueno, vamos a ver si lo podemos pegar. Si no, lo volvemos a escribir, no pasa nada. Bien, aquí nos vamos a ubicar muy cerca de donde terminamos de resolver el problema anterior. Aquí encontramos la tasa anterior y aquí ya la teníamos resuelta, ¿no? Y vimos que funcionaba, vimos que tanto se acercaba. Pues bien, vamos a desarrollarlo ahora con el método de Newton-Raphson y vamos a comparar las tasas. Entonces, para ello, bueno, primero voy sí, lo vamos a resolver acá, a la par de lo que ya habíamos trabajado. Y vamos a ver si podemos pegar la fórmula, vamos. Veamos si se pudo pegar. Aquí está, excelente. Veamos, sí, creo que sí, aquí está, ¿no? Veamos si podemos. Bueno, creo que no se pudo pegar, creo yo. Sí, se trajo otra cosa. A ver, vamos a intentar otra vez. Si no, pues lo volvemos a escribir, no pasa nada. Vamos a intentar seleccionar esto. Y veamos si lo podemos pegar por aquí para poder resolverlo. Veamos. Creo que... Oh, sí, esta vez creo que sí se pudo. Veamos. Estamos... Oh, sí, no se está pudiendo. Creo que lo pega donde quiere y eso no es bueno. Sí, vamos a hacer algo mejor. Lo vamos a pegar manualmente para que no haya problema. ¿De acuerdo? O lo vamos a copiar manualmente, perdón. Entonces, esta es la fórmula, la vamos a copiar. No pasa nada. Y lo vamos a escribir para que no haya problema. Muy bien. Bueno, superado esto, vamos a intentar resolverlo. Vamos a ver si funciona o no, porque eso es lo más importante. Entonces, logramos encontrar que i sub k menos i sub k, perdón, era igual a i sub k menos 1. Todo esto restándole, veíamos que teníamos acá 1 más i sub k menos 1. Todo esto a la menos n. Más c sobre r por i sub k menos 1 y restábamos 1. Luego todo esto lo dividíamos
entre C sobre R menos N por 1 más I sub K menos 1 a la menos N más 1. ¿De acuerdo? Pues esa era la fórmula. Muy bien. Entonces, el método Newton-Raphson es iterativo. Ya vamos a ver qué pasa. Ok. Lo primero es que vamos a sustituir los valores que el problema nos da para tener ya una fórmula aplicable directamente a nuestro problema. Pues bien, nuestro problema tiene que C es igual a 300.000, R es igual a 60.000 y N es igual a 7. Entonces vamos a sustituir esos valores. Lo primero es calcular quién es C sobre R. En nuestro caso sería 300.000 sobre 60.000. ¿Sí? Y eso pues es fácil de calcular. Eso da un valor de 5. Y luego vimos que N era igual a 7. Entonces, con estos valores, nuestra nueva fórmula, la vamos a escribir por acá, quedaría así. I sub K es igual a I sub K menos 1 menos, y arriba pues quedaría así, ¿no? 1 más I sub K menos 1 elevado a la menos 7 más 5 por I sub K menos 1. Recuerden que eso es C sobre R y le terminamos restando 1. Todo esto dividido entre 5 menos 7 por 1 más I sub K menos 1 elevado a la menos 8, porque es a la menos N más 1. Vean, y ya lo tenemos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Bien, como este método es iterativo, se escoge un valor inicial, un I sub 0. Vean, todas las tasas, en general, estarán entre 0 y 1. Puede ocurrir que una tasa sea superior a 1. Pero muy caso, tiene que ser un caso muy particular, que tengamos una tasa arriba del 100%. Pero puede ocurrir, ya les digo que puede ocurrir. Pero en general estará entre 0 y 1. Entonces, la idea del método de Newton es que se escoge un valor inicial, un valor de prueba inicial, que nosotros creamos o que hemos comprobado que está cerca de la solución. En nuestro caso, como las tasas en general siempre están entre 0 y 1, un valor que estará cerca de cualquier solución, pues será 1. Y entonces podemos utilizar como valor inicial 1. Y entonces, I sub 1, que sería el siguiente valor, será igual a I sub 0 menos 1 más I sub 0 a la menos 7 más 5 por I sub 0 menos 1 sobre 5 menos 7 por 1 más I sub 0 a la menos 8. Vean qué es lo que hemos hecho. Sustituimos I sub 0 en la fórmula y con esto vamos a obtener un valor de I sub 1, que sería como el siguiente, normalmente se le llaman nodos, pero sería el siguiente resultado. Pues bien, el I sub 1, al menos a mí, sustituyendo en la calculadora. La calculadora es un proceso muy rápido, solo se va guardando la variable y se va calculando cada uno de los valores resultantes de cada iteración. Entonces, al menos a mí me da 13 sobre 67, que pues aproximadamente, bueno, no aproximadamente, ya en decimales es 0.19 40 29 85 07. Pues bien, esta es la primera, digamos, esta es la primera aproximación de la solución que hemos obtenido, I sub 1. Y evidentemente no lo voy a sustituir, pero al sustituirlo en la ecuación original, vamos a obtener un valor muy lejano al que estamos buscando.
Y alguien diría, bueno, ¿y entonces para qué sirve este método si se está obteniendo una solución lejos? Bueno, porque es que el método apenas está comenzando. Bien, entonces este es I sub 1. El siguiente paso es, como no logramos llegar a una solución lo suficientemente buena, entonces pasamos a calcular I sub 2, que sería el siguiente nodo, el siguiente punto de iteración. Y para calcular I sub 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la misma fórmula, pero ahora ya no sustituiremos I sub 0, sino I sub 1. Entonces me quedaría I sub 1 menos 1 más I sub 1 a la menos 7 más 5 por I sub 1 menos 1. Todo esto dividido entre 5 menos 7 por 1 más I sub 1 a la menos 8. Entonces, y evaluamos. Obviamente, como les digo, en la calculadora es el proceso de ir guardando la variable e irla sustituyendo en cada uno de los valores. Al menos yo particularmente así es como resuelvo, y eso ayuda muchísimo y realmente ahorra muchísimo tiempo en los cálculos. Eso es una técnica muy importante, el poder o el ir guardando variables en la calculadora. Se los digo en serio, y creo que a algunos de ustedes, bueno, ya se los he comentado y también les he ido enseñando cómo es que se hace ese proceso para que pues luego solo lo apliquen y lo utilicen, y no solo en matemáticas, sino en cualquier materia en la que tengan que ir haciendo diferentes cálculos. Es muy muy útil, de verdad, se los recomiendo. Aprendan y ocupen el hecho de ir guardando variables en su calculadora. Pues bien, dicho eso, ¿no? Entonces el siguiente, evaluando ahora I sub 1, I sub 2 da como resultado 0.11, 56, 37, 28, 64. No voy a decir cuánto da, pero evidentemente hay un cambio grande y esta todavía no debería ser una buena aproximación. Entonces vamos a continuar. Vamos a calcular luego I sub 3. Ya no voy a escribir cómo se hace, ¿no? Ahora evidentemente vamos a volver a evaluar en la misma fórmula, pero en lugar de I sub 1 vamos a ocupar I sub 2. Entonces, haciendo eso, el resultado será 0.094 96 46 25 82, ¿no? Ahora, este número o este resultado sí comienza a parecerse un poco al resultado que obtuvimos con el otro método. ¿Se acuerdan? Ya estamos cerca, porque el resultado que obtuvimos fue 0.92 y fracción. Estamos muy cerca. Pero bien, vamos a seguir iterando, solo para que vean. Y ya les voy a explicar entonces cuál puede ser un método para saber hasta cuándo vamos a parar. Y calculamos I sub 4. De igual forma, ¿cómo se calcula I sub 4? Pues haciendo la misma fórmula anterior, pero ahora en lugar de ocupar I sub 3, ocuparíamos el I sub 2, o sea, el anterior que ya obtuvimos. Haciendo eso, pues el resultado sería el siguiente. 0.092 031 168 09. ¿De acuerdo? Y vean, bueno, esto se comienza a aproximar mucho más a la solución que ya habíamos obtenido. Bien, sigamos. Ahora calculemos I sub 5, o sea, la quinta iteración. Una vez más, ¿cómo se va a hacer? Ocupando la misma fórmula, pero ahora en lugar de colocar I sub 3, ocupamos el anterior, I sub 4. Y pues lo realizamos, ¿no? Entonces, veamos cómo queda. El proceso es exactamente el mismo. Ahora me da como resultado 0. Vamos a ver aquí un pequeño error. 0.091 96 140 68. Muy muy cercano a lo que teníamos con el método anterior. Muy muy parecido. Ahora, bueno, hagamos uno más. I sub 6. Y veamos qué pasa.
Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y por qué no nos detenemos? Y ya les voy a explicar por qué. En I sub 6 obtenemos el resultado de 0.091 96 13 66 65. Vean, y aquí quiero detenerme y voy a explicar esto. ¿Qué está ocurriendo y por qué no nos detuvimos antes? Bien, el método de Newton es un método de búsqueda de raíces, es un método iterativo, es decir, lo que estamos haciendo es calculamos una aproximación, si la aproximación no es lo suficientemente buena, ocupamos esta aproximación para calcular la siguiente aproximación. Es un método iterativo y es un método de convergencia. ¿A qué me refiero con convergencia? La idea es que si el método está funcionando, lo que irá ocurriendo es que poco a poco, iteración a iteración, el resultado irá convergiendo a la raíz real, por decir así. ¿Y cómo medimos esa convergencia? Vemos que iteración a iteración, las aproximaciones se van pareciendo cada vez más. Todo eso está, sí, se lo entiendo, cada vez se van pareciendo. Pero, ¿dónde está eso de la convergencia? ¿Y por qué se detuvo en la sexta y no sigue? Vean, observemos que desde la primera a la segunda hay una enorme diferencia y no coinciden en ningún decimal. Ahí no hay ninguna convergencia. De la segunda a la tercera, igual hay una enorme diferencia de 2 puntos porcentuales y tampoco hay coincidencia en ningún decimal. De la tercera a la cuarta, ahora ya hay convergencia de un decimal. Si se fijan, el 9 ya no se movió, se mantuvo fijo. Eso es lo que llamamos convergencia. Pero solamente de un decimal. Eso me haría pensar que la solución no es lo suficientemente buena. Hasta ahí, pues bien, vean. Ahora, de la cuarta a la quinta iteración, vemos que de igual forma solo se mantiene un decimal, los demás todos son diferentes. Hasta ahí, pues no hay convergencia. Pero si observamos de la quinta a la sexta iteración, aquí vemos que ya existe una convergencia de 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Eso significa que nuestra aproximación ya convergió y convergió en 5 decimales. Por lo tanto, esta solución debería ser muy, pero muy cercana a la solución real. ¿Podríamos seguir haciendo iteraciones? Por supuesto que sí podríamos. Y cada iteración, en teoría, deberíamos de obtener una mejor aproximación. Lo que ocurrirá con el método es que, pasado cierto número de iteraciones, básicamente la solución ya no se va a mover. Se va a quedar fija y ya todos los decimales van a quedar exactamente iguales. Eso significa que habremos llegado a la solución que buscábamos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Primero porque si sigo iterando, irán viendo cómo se van a ir quedando fijos todos. Eso sería bueno, pero el video se va a hacer demasiado largo. Les invito a que ustedes por su cuenta sigan probando y irán viendo que todo se queda fijo, todo converge. Eso por un lado. Y lo otro es que recuerden que estamos trabajando con tasas. Y nuestras tasas, pues cuando las expresamos en forma de porcentaje, normalmente las expresamos máximo a 2 decimales. Es muy raro que se exprese alguna vez una tasa, por ejemplo, del 15.68-69%. No, 15.68%. Entonces, ya con esta cantidad de decimales ya tenemos suficiente para expresar esta tasa en porcentaje con un buen número de decimales. Por eso lo dejo hasta ahí. Pues bien, pero todo bonito, todo bien. Pero ¿y qué pasa? Bien, comprobemos que en efecto esto es una muy buena solución. Entonces, efectuemos lo siguiente. Como esta es mi aproximación, esta va a ser como mi tasa a la solución de mi problema. Veamos si en efecto está funcionando. Para ello, tenemos 60.000 y esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Lo vamos a escribir así, veamos. Por 1 menos 1 más, y voy a escribir aquí I sub 6 elevado a la menos 7 y dividido entre I sub 6. Es decir, estamos ocupando esta solución que hemos encontrado en la fórmula original, y esto tendría que darnos como resultado 300.000 o algo muy, pero muy cercano a 300.000.
Yo les recomiendo que guarden todos estos decimales en una variable y sustituyanlo en una fórmula parecida a esta. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Pues bien, el resultado es el siguiente. Si ustedes lo sustituyen, al menos en mi calculadora común y corriente, nada en especial, tendría que darles exactamente igual a ustedes. A mí mi calculadora ni siquiera me da margen de error. Mi calculadora me dice que esto es 300.000.00. Ni siquiera me da decimales. Me está diciendo que en efecto esta es la tasa. Por lo tanto, ¿qué significa? Bueno, hemos encontrado la tasa mensual que resuelve el problema original que teníamos. Es decir, resuelve esta ecuación. En otras palabras, hemos encontrado un método que, en mi opinión, es muy corto, muy simple, muy fácil de ocupar. Claro, si se tiene la fórmula construida, y una fórmula que ya construimos porque vimos que es muy sencillo, realmente es muy fácil. Aplicar estos conceptos en matemática financiera es divertido, realmente es muy entretenido y realmente es uno de los videos que quería hacer hace mucho tiempo, bueno, de los muchos, pero este en particular porque realmente pues, es muy interesante y espero que ustedes así lo encuentren. Y pues pueden ver que en efecto hemos encontrado un método de solución muy bueno. Normalmente no se enseña. Yo realmente, como les insisto, no he encontrado un documento donde enseñen esto. Espero que para ustedes pues, sea interesante tanto como me parece a mí. Y vean que hemos encontrado pues una forma de resolver todo esto. Método iterativo, muy sencillo, muy simple. Y que ya con la fórmula ustedes simplemente lo pueden ocupar en cualquier problema. Así que espero que les sirva. Igual pues todo esto espero que vaya quedando un poco claro. Si no, pues ahí está el espacio para hacer los comentarios y las dudas. Y voy a estar pendiente para irlo solventando. Con esto terminamos los 3 métodos que queríamos o que quería yo presentarles para trabajar los problemas de anualidades donde se desconoce la tasa. Los métodos más comunes a utilizar en cualquier texto y en cualquier curso normalmente son los 2 primeros. El método de prueba y error. Disculpen que nuestro intento de copia quedó mal. Y el método de interpolación que le llaman, ¿no? Y ambos métodos funcionan bien. Simplemente que con el de prueba y error pues hay que probar hasta que se encuentre una buena aproximación. Y con el método de interpolación de igual forma necesitamos dos tasas que ya de por sí pues, casi que nos funcionen, de preferencia que estén muy cerca de la solución, o sea que aproximen muy buena la solución, y a partir de esas 2 tasas que hemos encontrado a prueba y error podemos encontrar una nueva tasa partiendo de simplemente proporcionalidades, el teorema de Tales, y encontramos pues una nueva aproximación que está entre las 2 que ya teníamos, que aproximan mucho mejor el proceso. Eso es interpolación. Y el método de Newton, pues que es este pequeño invento que acabamos de hacer, que es muy bueno, y vemos que este es el más potente, pues nos permite encontrar básicamente la solución que buscábamos. Al menos mi calculadora me dice que esa es. Con una calculadora más potente, con más decimales, posiblemente les dé que no es exactamente esto, sino que tendrá algunos decimales. Pero la mía, como tiene una capacidad creo que de máximo 8 decimales, a partir de cierta cantidad de decimales, dice, no, esta es la solución. Ya no te puedo dar más aproximaciones. Probablemente sea 300.000.0000000 y por allá comience, a partir de cierto cero, comience a cambiar. Pero como son tantos ceros, mi calculadora dice, no, 300.000. Y en la práctica lo consideremos 300.000, nada más. Ok, bueno. Ya dejo, bueno, creo que el video ha quedado un poco largo, pero realmente espero que les sea de utilidad. De acuerdo, bueno, lo dejamos hasta acá. Espero que les sirva todo lo que hemos visto acá y bueno, quedamos pendientes para el próximo video y bueno, seguiremos ampliando toda esta cantidad de videos en relación a las anualidades, que realmente es muy interesante y son de esos temas que realmente da gusto estudiar. ¿De acuerdo? Espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.